que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, Siste Alarmas, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, OESBICA, WSO, Inversiones Rafat. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 178, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 11 de marzo del 2023, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa y la primera disculpa porque hoy no es 11, hoy es 18 de marzo, no sé dónde saqué yo que era 11. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la producción Mónica Pupo, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en los controles José Tobar, asistentes de producción Rubén Áñez y Derek Walter, y quien estará compartiendo con ustedes Alfredo Yuncosa. Transmitimos por YouTube RCR750. Recuerden nuestras redes sociales, en Twitter @CSeguridad Radio, en Instagram @Conseguridad Radio y en nuestro canal de YouTube Con Seguridad Radio. Seguimos adelante. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Hoy tenemos acá en el estudio a Luis Enrique Cárdenas, director ejecutivo de CIVEA, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas. Bienvenido, Luis. Agradecido, Alfredo, al equipo que representas, a Radio Caracas Radio en nombre de la industria representada en la Cámara Venezolana de Bebidas Alcohólicas. Por convocarnos y poner un tema tan importante al conocimiento de una audiencia más amplia. No, gracias a ti, siempre por dedicarnos tu tiempo y más a esta hora un día sábado, que sabemos que no es fácil. Pero primero, Luis, quisiera que quienes nos escuchan sepa qué es la Cámara, qué hace la Cámara, qué agrupa, cuáles son sus objetivos. Mira, la Cámara agrupa tanto a los fabricantes de bebidas alcohólicas como a los importadores y comercializadores. Ese es su centro, digamos, del gremio como tal. También tenemos fabricantes de botellas, tenemos destiladores que hacen alcohol, que no necesariamente va para bebidas alcohólicas, sino que tiene muchos usos diversos en industrias de química, de alimentos, de productos de higiene. También tenemos, digamos, comercializadores que están en el mercado nacional, ¿verdad? La cadena completa de bebidas alcohólicas, incluido lo que está en la Cámara y la línea desde el agricultor hasta el servicio. Estamos hablando de alrededor de unas 300.000 personas que están en el sector, incluyendo todos los servicios de hotelería, licorerías, etcétera, ¿verdad? Representamos 3 puntos del Producto Interno Bruto y 5 puntos del ingreso tributario no petrolero. Entonces, digamos que es un sector muy importante. Obviamente también están con nosotros los grandes exportadores venezolanos de ron, los que tienen la denominación de origen ron de Venezuela, que digamos que es el producto venezolano de fabricación industrial, probablemente el más galardonado y digamos el que representa esa capacidad de agregación de valor en el país. Fíjate que te voy a hacer una pregunta quizás no tan vinculada a seguridad, de cierta manera, quizás tangencialmente así, pero alguien me comentaba y me decía, pero es que pareciera que cuando se dispararon las crisis en Venezuela por diversa naturaleza, el ron empezó a buscar oportunidades como producto, ¿no? Todos los fabricantes y empezó a hacerse a sentir más de lo que ya se hacía sentir el ron en el país. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que nosotros hemos tenido efectivamente una evolución reciente muy importante. Yo te diría que desde el punto de vista de exportaciones, el paso central se dio en el año 2003, porque en el año 2003 el gremio que fabrica ron obtuvo la denominación de origen ron de Venezuela. ¿Okay? Esta es una denominación que otorga el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que es el SAPI, y corresponde con unos atributos específicos del producto porque representa tanto a la gente que lo produce
como el clima, como los procesos productivos, como las inversiones, como todo el tema de la calidad que existe. Y a partir de ese momento nosotros vamos a observar un incremento de las exportaciones venezolanas y una participación muy importante del ron, particularmente en el mercado de la Unión Europea. En este momento el ron venezolano representa alrededor del 6-7% del mercado de la Unión Europea y están creciendo mucho en Norteamérica, ¿no? Entonces, sí te diría que la gran exportación de nosotros comenzó alrededor del año 2003-2004. Efectivamente, esos años coincidieron con una caída general de la producción en Venezuela, no solamente de la bebida alcohólica, sino en general. Y también con una caída, por cierto, de las exportaciones. Entonces, lo que ha pasado es que las exportaciones de ron están ganando un espacio muy importante en las exportaciones venezolanas y obviamente está llevando valor agregado de nuestro país al mundo. Qué bueno escuchar eso. Vamos, Luis, a tocar la parte que a veces no nos gusta comentar, claro, pero que es una realidad. Sí, ¿cuáles son esos principales ilícitos que están impactando a la industria de licores en el país? Ok, fíjate, permíteme empezar, Alfredo, con indicar al público que en este momento en Venezuela, de cada 10 bebidas alcohólicas que se están consumiendo, 7 son ilegales. Wow. ¿Sí? ¿Qué pasa con el comercio ilícito? El comercio ilícito es un problema que entra dentro de la clasificación de los complejos porque tiene diversas causas y tiene diversos efectos, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas más comunes de comercio ilícito? Tú tienes el producto que es contrabandeado porque no cumple con las reglas para nacionalización. Tú tienes el producto que es clandestino, es producido en el país, pero no cumple con las reglas de proceso y de producto adecuado. Tú tienes el producto que es falsificado, que puede utilizar envases, etiquetas, información de los originales, ¿verdad? Tú puedes tener productos que son de usurpaciones de marcas que son exclusivas, están asignadas específicamente a una empresa en Venezuela para su comercialización y son vendidos por otras ilegalmente. Tú tienes todo tipo de evasiones y todo tipo de fraude ahí en el segmento. ¿Cuáles son las prácticas que nosotros hemos observado recientemente de mayor impacto? Sin ninguna duda, la práctica de contrabando, que está llenando los anaqueles en el país. Y la otra práctica que no está haciendo tanto daño desde el punto de vista de la toma de posición comercial, pero está haciendo mucho daño a la vida y a la salud, que es la producción clandestina. Esas son las dos prácticas más importantes. ¿Tienes algunas cifras, por lo menos de referencia, en todos estos casos que habías mencionado? Mira, en el caso de las bebidas clandestinas, que son las que están generando el peor daño, porque están yendo contra la vida y contra la salud, nosotros hemos hecho una trazabilidad desde el año 2017 hasta la fecha. Tuvimos un evento reciente en Yaracuy con 11 personas fallecidas. Y en el periodo del 2017 hasta este año 2023 hemos identificado más de 70 fallecidos en el periodo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allí? Estas fatalidades e intoxicaciones ocurren siempre en las festividades de final de año e inicio de año. Ocurre principalmente a hombres. 70% de los afectados son caballeros. Las edades promedio están aproximadamente en 38 años. Y ocurre principalmente en el centro del país, en las zonas populares, ¿no? Entonces, nosotros estimamos que por cada persona que se reporta fallecida, puede haber 5 personas intoxicadas en esos grupos. Entonces nosotros estamos estimando que hay más cercano a 400 personas intoxicadas de esos reportes, que son reportes que nosotros estamos tomando de los medios de comunicación, ¿no? Y eso nos ha permitido tener una foto con la precisión que te estoy comentando de cuándo ocurre, dónde ocurre, cuáles son las personas, cuáles son los eventos, digamos, asociados con esas situaciones, ¿verdad? Recientemente tuvimos uno que te comenté de Yaracuy. Eran personas todas de más de 60 años, ¿no? Y era un grupo muy querido por la comunidad, de artistas, de personas, digamos, muy, muy involucrados. Y usualmente eso es lo que pasa. Pasa que las personas están celebrando, se reúnen las familias, se reúnen los amigos, ¿verdad? Y alguien viene con una bebida que popularmente llaman guarapa. Básicamente es un cóctel, ¿verdad?
y las personas que reciben la bebida que están compartiendo no hacen una verificación. ¿Cómo se hace una verificación? ¿Cómo se hace una verificación? Fíjate, los productos legales se reconocen por el lugar donde los compras, porque hay una regulación donde puedes comprar bebidas alcohólicas. Esto está regulado. Está regulado en los horarios cuando puedes comprar. Está regulado las cantidades que puedes comprar, como desde el punto de vista comercial, ¿no? Está regulado quién puede comprar. Las personas que tienen esa concesión de ser comerciante de bebidas alcohólicas tienen un conjunto de regulaciones, ¿verdad? Por ejemplo, no pueden vender productos a menores de edad, no pueden vender mayores cantidades que se excedan, digamos, de hasta 3 litros pueden vender, digamos, en unidades individuales, ¿verdad? Y además luego viene la protección, que es la botella con la etiqueta y con la tapa y con una banda fiscal. Entonces, ¿qué tiene que tener la etiqueta? Primero, la etiqueta tiene que estar en castellano, que es nuestro idioma oficial. La unidad de medida es fracciones de litro. Nosotros no trabajamos en otra unidad de medida porque estamos en el sistema internacional. Esa etiqueta tiene que tener la denominación del producto. Cómo se llama el producto según su categoría. Tiene que tener el RIF de la empresa que lo produce. Si la empresa que lo produce no es la que lo vende, tiene que indicar qué empresa lo vende. Tiene que indicar los principales componentes de la bebida. Tiene que indicar el registro sanitario, porque no puede vender sin el registro sanitario. Tienes que indicar el registro de contenido, que en este caso lo emite el Sencamer. Entonces, luego la tapa, la regla general en las bebidas de calidad y las bebidas que son legales, la tapa es una especie de precinto, ¿verdad? De seguridad, y también es un dispensador de una dotación adecuada. Y luego el tema de que tienes que tener la banda fiscal. La banda fiscal es una garantía que el producto pagó los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La recomendación para todas las personas, sobre todo en las zonas populares que están utilizando las bebidas para compartir con todos sus amigos y familiares, es que no podemos recibir algo que venga en un envase, que ni siquiera es un envase legal, sino vamos a tomar el tiempo, porque es muy importante. Las personas que toman la decisión de qué llevar a la reunión son las personas claves en este punto. Ellos tienen que ser el punto de defensa de esa comunidad. Ahora, fíjate bien, ahí tú mencionaste no menos de 5 o 6 características, Sí. y muchas de ellas incluyen temas de cumplimiento, o sea, cumplimiento de impuestos, cumplimiento de contenidos, de toda una cantidad de cosas. Pero es que de verdad me deja asombrado que de cada 10 consumos 7 sean ilegales. Pero entonces, ¿qué está pasando? Porque yo te hago, y esto te lo voy a hacer como un vulgar mortal consumidor. Me llama mucho la atención que hay muchísimos locales comerciales, algunos bodegones, no sé si tienen todos la potestad o no de hacerlo, no quiero meterlos a todos en un saco, en generalizar, pero veo que es extremadamente sencillo hoy conseguir una botella de whisky, por ejemplo, o una bebida importada que puede ser llamativa quizás por el precio, y la puedes conseguir en cualquier parte. Ajá, ¿y dónde está la fiscalización? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están esas actividades de supervisión, de control y hasta represivas que deberían haber en un momento dado? Fíjate que estás yendo al punto que me permite abrir el espacio para conversar sobre las causas. ¿Por qué tenemos tanto ilícito? Que es un poco hacia donde va el punto. Fíjate, nosotros hemos investigado lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en el resto del mundo. Ahí me permito decirte que en el mundo el ilícito es 28-30%. En Venezuela es 70%. Y ahí tienes un primer elemento importante, ¿no? Yo te diría que hay dos grandes motivaciones del ilícito. En primer lugar, el diferencial de precio. Y el diferencial de precio es causado porque el sector formal está sometido a unas regulaciones muy estrictas desde el punto de vista de reglamento de producto y de proceso y desde el punto de vista tributario. Y obviamente laborales, etcétera, un conjunto de regulaciones. El ilegal no. Y eso hace una diferencia de valor a la salida de la competencia de 80%. El ilegal es 80% más barato. No quiere decir que se venda 80% más barato en el mercado. Sino que gana el que lo está. ¿Verdad? Sino que él toma esa ventaja. Ese es un primer punto, ¿no? Y el segundo punto, y por eso es tan importante haber venido aquí al programa y compartir con ustedes, es el tema cultural del venezolano.
El venezolano no tiene ningún problema con el producto ilícito. Por el contrario, pareciera que le da la bienvenida. Y no solamente en bebidas alcohólicas. ¿Okay? Claro, en bebidas alcohólicas tiene el potencial de que puede ser un producto mortal, un producto intoxicante, ¿verdad? Y el venezolano más bien, si ve la etiqueta en un idioma distinto, si ve que no le dan factura, si ve que le venden fuera de horario, si puede mandar a un menor de edad a adquirir los productos, entonces ahí esas son, digamos, las dos grandes causas, ¿no? Obviamente cuando te comento de que la restricción es muy grande sobre el sector formal, eso trae la segunda consecuencia dentro de ese punto que plantea, que es que no existe la debida fiscalización al sector informal. Esa es la realidad. El sector informal ha crecido mucho y nosotros hemos observado en los últimos años dos grandes momentos de crecimiento de la ilegalidad en Venezuela. En primer lugar, el año 2014, porque se incrementó mucho el tema tributario para el sector formal y eso sacó de competencia el sector formal y dejó al sector informal con mucho incentivo. Y luego tuvimos la cuarentena durante la pandemia. En el año 2020, las medidas de cuarentena, que eran medidas obviamente necesarias, sacaron al sector formal 7 meses del mercado venezolano. Y en ese momento el sector informal no solamente que violentó las reglas de producción y las reglas comerciales, sino que violentó reglas de comunicación. Incluso códigos de ética, porque tú sabes que el sector de la industria de bebidas alcohólicas es muy responsable. En Venezuela tiene muchas restricciones para patrocinios, publicidad, promoción, etcétera, pero el sector informal no tiene ninguna restricción de utilizar redes, de utilizar medios y verdaderamente los mensajes que emiten son absolutamente, yo te diría incluso no solamente ilegales, son inmorales, ¿no? Entonces en esos dos momentos, 2014-2020, explotó ese comercio ilícito, ¿verdad? Y definitivamente el tema no ha estado en la agenda. El tema de atacar el comercio ilícito no ha estado en la agenda. Y te diría que nosotros como sociedad tenemos una deuda pendiente en esa materia. Incluso es un tema que debería estar porque es uno de los aspectos que definitivamente afecta también al Estado y en consecuencia al ciudadano es el tema del pago de impuestos. Definitivamente. Sabes que nosotros, cuando te digo nosotros somos 5% de la tributación no petrolera, tributaria no petrolera, eso significa que el Estado está perdiendo el equivalente a ese 70% por cada bebida. Aunque tú sabes que recientemente hemos tenido algunas noticias positivas en esa materia, porque hemos estado interactuando con las autoridades, por supuesto. Nosotros estamos llegando aquí contigo, pero mira, nosotros hemos estado con el Ministerio de Salud, hemos estado con el Ministerio de Comercio, hemos estado con el Ministerio de Economía y hemos estado con todos sus organismos adscritos. Incluso hemos estado con colegas en materia de seguridad, hemos estado con la Guardia Nacional, con la Policía Judicial, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Y obviamente es un tema que requiere la atención de las autoridades. Nuestra percepción como gremio es que lo que se requiere es igualar las condiciones de competencia. Igualar las condiciones de competencia porque el tema de las fiscalizaciones al final del día se hace muy difícil. Porque cuando tú ves el universo de comercios al final, que es casi que excede los 100.000 comercios. Tú dices, ¿cómo hacemos para fiscalizar eso? Ahora, si las condiciones de competencia se igualan y dejamos solamente los reglamentos que son necesarios. Entonces, fíjate, ¿por qué mejoramos recientemente? Una de las correcciones que se hizo en ese cambio del 2014 de la legislación tributaria es que se nos colocó a nosotros como primer eslabón de la cadena, fabricante e importador, a pagar el impuesto del IVA de todo el resto de la cadena. Eso se acaba de corregir el año pasado. Bueno. ¿Okay? Y eso ha ido mostrando señales de mejora. Y eso fue un trabajo con el Ministerio de Economía y con el CENIAT hasta que logramos el llegar a la solución. Y recientemente hay un elemento también de mejora muy importante, sobre todo que afecta a la zona fronteriza, que es el acuerdo con Colombia. Se hizo un siguiente protocolo, que es el que está en este momento, se terminó de negociar, que incluyó más bebidas alcohólicas, dio los beneficios que nosotros estábamos pidiendo para nuestra exportación venezolana hacia Colombia, ¿verdad? Y de alguna manera está fomentando la formalización del comercio en la frontera. Y cuando tú generas ese elemento, ¿verdad? Y eliminas las restricciones innecesarias,
el ilícito no tiene la ventaja. Ahí es donde da el enfoque que estamos haciendo nosotros. Tú mencionabas ahorita algo que era como un cóctel, no recuerdo el nombre. Sí, el guarapa. La guarapa, ok. Coloquial. Ok, ahora, hay algunos productos, entiendo que prácticamente el ilícito ataca a todos, ¿no? Porque puedes tener desde alta gama hasta gama muy popular, pero ¿hay algunos productos por tu experiencia en Venezuela que tienden a incurrir más en estos temas? Lo que hay, te digo, es una degradación del concepto, de los conceptos venezolanos. Fíjate tú. Llaman coloquialmente guarapa. Básicamente lo que se trata de hacer es un cóctel. Pero es un cóctel, y discúlpame, sí. porque creo que esto es bueno mencionarlo. Sí. ¿Esto lo hacen con qué? ¿Qué pasa allí? Fíjate tú. Y pasa lo mismo con la degradación del concepto cocuy. Mira los conceptos que se están degradando. Se está degradando el concepto cóctel, que es una bebida, es una denominación que es clasificada y es autorizada por la autoridad sanitaria. El concepto de cocuy también se está degradando y se está degradando el concepto del artesano. Entonces vamos a los tres. ¿Qué pasa? El ilícito está utilizando sustancias para simular la bebida legal. Pero al simular la bebida legal utiliza sustancias que no son para consumo humano. Okay. Entonces nosotros hemos visto alcohol desnaturalizado. Tú sabes que en bebida alcohólica solamente puede utilizar el alcohol natural. El desnaturalizado, ¿qué significa? Son alcoholes que van para la industria de limpieza, la industria de higiene. Hemos visto productos que van para vehículos. Imagínate tú, ¿no? Hemos visto productos que son fertilizantes, productos que son agroquímicos, productos que son plaguicidas. ¿Por qué se necesita de parte de las personas que hacen los fraudes? Que a nosotros nos parece que son acciones criminales absolutamente. Definitivamente. Porque hay un color, hay una apariencia, hay una densidad, hay un aroma, hay un sabor que tú no puedes igualar en tan corto tiempo. Tú no puedes igualar la capacidad productiva de la industria formal, ¿verdad? Un producto de calidad. ¿Qué haces? Mezclas esos productos, generas el atributo, ¿verdad? Y lo comercializas. Por eso es que está causando tanta muerte. La otra cosa es que no hay manera que sea cocuy lo que está generando el daño, porque ¿qué es lo que sucede? Fíjate, en la mayoría de las bebidas alcohólicas en Venezuela tienen 2 años de añejamiento. Un proceso de fermentación, destilación, añejamiento, ¿verdad? Hay otras que son solamente fermentadas, pero también tienen añejamiento, en el caso de los vinos. Pero no tienen ciclos tan largos como el cocuy. ¿Qué pasa con el cocuy? Que el cocuy del momento de la siembra, al momento que llega el agave de cocuy a la planta, al proceso de fermentación, pueden tardar 7, 8 años, desde que tú siembras hasta que llega la piña, ¿entiendes? Y después hace un proceso y son 2 años de añejamiento a la regla venezolana. Son 10 años. No hay manera que eso sea cocuy. O sea, una persona fraudulenta no va a estar esperando 10 años para ese punto. Entonces, ha habido un gran desprestigio del cocuy. Quiero comentarte que el cocuy tiene el potencial de exportación impresionante porque es una bebida autóctona de nosotros. Nos puede dar tantos o más premios de lo que hemos obtenido con otras categorías, pero está sumamente desacreditado. El otro punto es el artesano. Se ha confundido de que este es un producto clandestino que lo produce un artesano. Nosotros decimos, no señor, un artesano es un productor legal que por la ley está definido como que produce menos volumen, 20.000 litros hasta 20.000 litros. Eso es un artesano. Pero el hecho de que el artesano sea pequeño no significa que no cumple el producto o el proceso. No, tiene que cumplir porque si no, no puede llegar a consumidor final. Ahora fíjate que hemos tocado el cocuy, los cócteles, hemos tocado vinos, que lo mencionaste, hemos tocado el whisky, y ¿hay algo vinculado también a otros tipos de bebidas? Todas las bebidas son objeto de ilícito. Por ejemplo, en el caso de los vinos que estamos viendo en Venezuela, estamos viendo vinos a unos valores impresionantemente bajos, ¿verdad? Y básicamente es un tema de contrabando y de falsificaciones y de fraude. Entonces no hay ninguna bebida. Incluso estamos viendo en el caso de la cerveza. Nosotros tenemos agremiado un productor de cerveza. Te iba a consultar, la industria de cerveza está agremiada. Sí, está agremiado un productor de cerveza, okay. ¿Verdad? De lo que diríamos medianos, pequeños productores de cerveza, pero también lo estamos viendo, son colegas de nosotros, tienen otra cámara también, ¿verdad? Y lo estamos viendo igual. Estamos viendo bebidas que vienen incluso de América Latina y de Europa a Venezuela sin ningún tipo de regulación y también se están vendiendo. Lo que no estamos viendo es producción clandestina de cerveza todavía afectando
estamos viendo que la que está afectando desde el punto de vista de la fatalidad de las intoxicaciones son destilados. Sí, pero fíjate que también yo tuve la oportunidad de trabajar, como lo comentábamos, en la industria de licores y en la industria de cerveza. Sí. Y en cerveza hace muchos años se iba a traer una marca a Venezuela y se hicieron las pruebas y no se pudo traer por un tema de clima, de calor, básicamente. Sí. Entonces, he visto que definitivamente alguien ha traído esa marca y no te va a afectar desde el punto de vista de salud, pero es que estás pagando algo de una calidad que no es la que te están dando. Entonces, claro, hay un tema allí de lo que tú estás invirtiendo como consumidor y estás obteniendo algo que definitivamente está degradada su calidad. Porque tú sabes que el tema de la protección contra el fraude no es solamente para vida y salud, es también para el tema de las prácticas que inducen al error. ¿Entiendes? Entonces aquí estamos hablando de denominaciones que no se corresponden a la legalidad venezolana. Por ejemplo, vamos a hablar de ron. Tú, para vender un ron en Venezuela, el ron tiene que venir de caña de azúcar. Tiene que pasar un proceso de fermentación, destilación, tiene que pasar un añejamiento de 2 años en barriles de roble, ¿verdad? De 2 años, y eso es ron. Hay países que consideran ron otras cosas, pero en Venezuela no debe venderse como ron, ¿ves? Entonces, lo mismo pasa con el resto de la categoría. ¿Qué consideras tú un brandy? ¿Qué consideras tú un vino? ¿Qué consideras tú un vermut? Todos estos elementos están regulados en Venezuela. Y también tienes el tema de las cantidades que estamos viendo. Tú sabes que los productos que se venden al consumidor tienen una certificación de cantidad, ¿verdad? Entonces la mayoría de las empresas vendemos a 0.7 litros la botella. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Cuánto me estás vendiendo? ¿Y qué de lo que me estás vendiendo realmente es original? Entonces el tema del fraude es impresionante en todos los sentidos. Sería importante para nosotros, Luis, que tú estuvieras aquí, que escuchar esa versión de ustedes, todas esas cifras que han planteado, porque definitivamente los impactos no solamente son económicos, son de salud, son de reputación, son de imagen, y son de una industria que de una u otra manera está ayudando al crecimiento del país. Fíjate que nosotros aquí, en este minuto que hemos conversado, hemos hecho enfoque en el tema social, el más importante sin ninguna duda. La vida y la salud están por encima de todas las cosas. Pero esto es algo que también está afectando las oportunidades de trabajo, sobre todo los jóvenes venezolanos, ¿verdad? Se están cerrando las puertas a los jóvenes venezolanos porque no podemos competir con el ilícito. Se está impidiendo que productos se exporten en el país. Se están atrasando proyectos de inversión en el país, expansiones que son importantes, ¿verdad? Se está dejando de pagar tributos que luego el Estado puede utilizar para otros fines sociales, ¿verdad? Entonces, el impacto del ilícito es muy importante. No solamente abarca el tema social, sino el tema económico. Y bueno, en el caso tuyo, de tu experticia, fíjate, nada de esto puede ocurrir si detrás no hay una red muy grande que apoya todo este asunto. Que esto ya escapa absolutamente de la industria, ¿verdad? Y tiene que tener otro tipo de atención. Así es. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecido. Muy agradecido por tu invitación. Estamos a la orden. Excelente. Señores, vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas,
Es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. En Rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad. Es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad. Somos más que un proveedor de servicios, somos parte de su negocio. Somos Rafat Seguridad. Contáctenos @Rafat Seguridad, www.rafatseguridad.com. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y hoy nos acompaña en el estudio. Estábamos viendo algo muy particular en uno de los monitores, ¿no? Por eso nos estamos riendo. Hoy nos acompaña Gerardo Corona. Me atrevo a decir, Gerardo, que eres uno de los profesionales, para mí todavía sigue siendo joven. Con menos pelo. Bueno, pero no importa, pero sigue siendo joven. Claro. que ha tenido un dominio interesante y todavía lo tienes, por supuesto, en temas de protección ejecutiva, en temas técnicos vinculados a esa área. Estás fuera de Venezuela. Vienes para un evento que vamos a tener la semana que viene, el tercer encuentro hispano IFPO.
pero por sobre todo que de alguna manera has logrado, no de gratis, pero has logrado obviamente mantenerte como una referencia en nuestro país y ser de estos talentos que con mucho orgullo exportamos. No, caramba. Inicialmente, gracias. De verdad, para mí es bien especial este momento. Primero por tocar estas instalaciones, ¿no? Cuando uno como venezolano crece, yo crecí con radio y televisión y para mí esto es una casa de mucho valor. Y segundo, igual o más relevante, pues bueno, tener una invitación de parte tuya que no te gusta que lo digan, pero tú eres también un referente importante no solo en Latinoamérica, sino más allá. Entonces es un doble honor estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Y tenemos la fortuna, Gerardo, que creo que eres el primer invitado que hemos tenido virtual, siempre virtual, Sí. pero que esta vez te tenemos presencial. Bueno, de eso se trata. Me ponen aquí la barra alta, pero ya veremos cómo hacemos la transición de lo digital y virtual al mundo físico, ¿no? Bueno, como eres, como lo decía, eres un profesional joven, pero bien preparado, bien experimentado, bien capacitado, vamos a empezar por las preguntas fáciles. La industria de la protección ejecutiva a nivel global está en crisis, porque es que para las personas que no estamos en este sector, que me lo preguntan con mucha frecuencia, a pesar que admito que yo soy un curioso, un aprendiz de protección ejecutiva, no soy un especialista, pero me dicen, y en estos términos más o menos comunes, ¿no? Me dicen, caramba, pero es que empujaron a tal personaje, cachetearon al otro, le tiraron unos huevos, lo mataron, etcétera, etcétera. Y entonces las personas en general dicen, bueno, pero ¿y qué pasa con la industria de la protección ejecutiva a nivel global? Sí, estamos de acuerdo. Y es bueno que la percepción del público sea la que oriente el nivel de efectividad que estamos teniendo, ¿no? Porque siempre como profesionales tratamos de justificarlos en un montón de cosas, pero al final del día, cuando estás protegiendo a una persona en sus distintas dimensiones, principalmente la física, que es la que nos ha ocupado, proteger a una persona importante desde la antigüedad hasta ahorita, pues ha sido nuestra misión. El hecho de que pues lo golpeen, de que le tiren un zapato, un tomate, o si ya entras al mundo digital, que le vulneren su cuenta de Instagram, de Twitter, de lo que sea, pues definitivamente es una falla. Y las fallas se han venido evidenciando cada vez más. Muchísimos profesionales creo que estamos de acuerdo en una revisión profunda del paradigma de facto que ocupa la protección, que es básicamente reacción. Y eso es lo que pasa en la reacción. Pues el tomate es más veloz que el más rápido de nuestros operadores. Entonces, de allí que gente como Iván, N cantidad de personas en la región y fuera de ella, insistan en invertir la fórmula actual de operación y en la cual hay que hacer mucho más inteligencia de protección, detección de vigilancia, la planificación, la vinculación con los actores fundamentales de un sitio operativo. O sea, pues vas a estar, qué sé yo, en una universidad, pues bueno, entiende a los estudiantes, ve las corrientes que se están manejando allí a nivel de discusión, involúcrate con el área administrativa, de mantenimiento. Ese montón de cosas te permitirán empezar a mapear lo que pudiese ocurrir, y en la medida en que mapeas lo que pudiese ocurrir, pues la barda de los tomates la colocas un poco más allá, le haces difícil el lanzamiento del tomate a la persona, por hablar de algo muy sencillo. Pero definitivamente es eso, el modelo está agotado desde hace N cantidad de tiempo, pero la exposición ha hecho que palpemos, que veamos la gran cantidad de fallas que hay. Por fortuna, han sido más los eventos destinados al descrédito, a la lesión de la reputación, que los fatales. Pero la ventana es abierta. O sea, la misma mano que arroja el tomate es la misma mano que aprieta el disparador de una pistola. Entonces,
Es esa encrucijada donde nos estamos. Hay definitivamente un cuestionamiento al paradigma, hay un cuestionamiento a la efectividad de lo que hacemos, y ya hay mucha gente trabajando en que esa cruzada, porque es una cruzada incrustada en todo el círculo de quien contrata, cómo contrata, quien remunera, cómo remunera, quien promueve, cómo promueve, hasta el operador que se inscribe en ese mismo círculo y se contamina. Entonces, pues, es un círculo que está cerrado, que es muy poco efectivo, es el que vivimos hoy, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y definitivamente, pues, hay una revisión profunda en este mismo momento. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué, si las evidencias son tan claras, por qué si personas como Iván Ivanovich, como tú, como Gustavo Mirani y otros tantos que conocemos, amigos en común, practican, predicen, comunican este tipo de nuevas maneras de gestionar la protección ejecutiva? Sí. ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué sigue siendo tan difícil que inclusive no solo instituciones públicas, sino instituciones privadas den una mirada interesada en estos nuevos modelos y en cambiar? ¿Qué hace que sea tan lento ese cambio? Es una pregunta compleja en la medida en que hablas de la naturaleza humana formando equipos, ¿no? El tema de la gestión de un cambio planificado está registrado por Harvard y por un montón de gente, por John Kotter, que tiene años en este tema, y el 70% de las iniciativas de cambio planificado fracasan. Como fenómeno humano, en algún momento empiezas a cambiar el alcance, aumentas y disminuyes el presupuesto, cambias tus metas, las flexibilizas. Eso es normal a cualquier tema organizacional, ¿no? Entendiendo como el grupo o los grupos de protección como estructuras organizacionales. Y ya por ahí tenemos un tema. El otro, yo creo que es algo mucho más de vigencia histórica. Me explico. La figura del protector, que viene pues de la madre inclusive, a nivel de biología y de genética, se traslada a la protección de personas importantes, que pudo haber sido esta figura religiosa, un recaudador romano. El protector probaba semanalmente sus destrezas y habilidades, y era percibido y recompensado en tal medida. O sea, yo, recaudador romano, o quien te gustes en la historia, se hacía de este grupo de personas que tenían conocimientos, habilidades y experiencias en una protección física de encuentro semanal o mensual. Y el que no era diestro, pues moría por la espada, moría por el fuego. Eso nos ganó en la historia un espacio, pues en las cortes, en un montón, teníamos ese rango de nobleza porque probábamos con nuestra destreza eso. Pues el mundo se hizo más pacífico, entre comillas, y la figura del protector quedó en nuestro mapa neuronal, y en especial de las personas importantes, como eso, como alguien pues alto, robusto, de destreza con sus armas, de habilidades comunicacionales y sobre todo el tema de fortaleza, y eso quedó allí, pero no se probaba o no se prueba. Si tú ves la incidencia es de altísimo impacto, pero es baja. No tenemos ataques a personalidades a diario, cosa que sí ocurría en otros periodos. Entonces yo creo que hay una combinación de dos cosas. Una, de que ese sigue siendo el concepto en la cual muchas personas ven al protector, y adicionalmente, pues que la industria no es lo suficientemente fuerte, profesional, agremiada, concatenada, como para darle el marketing del 2023 o de los 2000 a este tipo de cosas. Entonces se entra perfectamente y volvemos a la conversación anterior, en ese círculo donde yo, como persona que va a contratar el servicio, me fijo el estereotipo
evalúo inconscientemente sobre ese estereotipo, a pesar de que mi director de seguridad me trata de presentar otras credenciales, me vende un analista, me vende un planificador, me vende una persona que detecta amenazas, que la prioriza y genera contramedidas, pero no, o sea, yo y mi familia percibimos que está muy flaquito, que quizás la pistola se le ve muy grande y ya los desvirtúo, ¿no? Entonces, salvo aquellas personas que han pasado por eventos y saben que privilegiar prevención es 100 veces más efectivo que privilegiar reacción, es muy complicado instaurar ese estereotipo. Y luego, cuando lo quieres hacer, si no hay una planificación del cambio, pues ese mismo operador se vende en esa imagen porque en la otra es débil. O sea, muy poca gente procesa bien productos de inteligencia. Muy pocas personas le dedican tiempo a su actividad cognitiva, a desplegar métodos de análisis, a comparar distintos tipos de análisis, de compenetrarse con cuerpos policiales y con otros colegas, establecer redes de información y comunicación. Eso es mucho más aburrido, me decía a mí un compañero en algún momento en Europa. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que se juntan, para resumirlo, se junta este tema de la vigencia histórica del estereotipo y pues la falta de marketing de esta nueva realidad. Te voy a hacer dos preguntas en una. Primero, recuerdo que, si no me equivoco, creo que fue la última vez que coincidimos en México en un evento, y tú estabas dando una ponencia y me gustó mucho porque tú arrancabas mostrando la realidad de la violencia en América Latina, de los grupos criminales. Siendo América Latina una región que desde hace muchísimos años ha sido muy violenta. Correcto. ¿Cómo ves tú ese nivel de relación entre los niveles de violencia de América Latina, que no deja de salpicar, por supuesto, a personas que requieren servicios de protección ejecutiva? Correcto. Y los servicios de protección ejecutiva en la región? O sea, ¿están alineados, van a la par, están rezagados? ¿Cómo los ves? Mira, tiene muchos sabores. Tiene muchos sabores. Yo, obviamente, estoy más centrado en México, pero eventualmente hacemos equipos con varios profesionales en otros puntos, desde Estados Unidos hasta Argentina. Yo pudiese decirte que a nivel corporativo, esa alineación cada vez es más tangible. La demanda o la llegada de nuevos profesionales motoriza o pone en la agenda este tipo de cambios y la alineación empieza a darse, ¿no? Porque eso se permea al área de gobierno corporativo, de valores y métricas de gestión profesional. Y entonces, pues bueno, sí, tienes que hacer reportes, tienes que enviar análisis, tienes que poner un valor agregado de conocimiento que antes no se te exigía. Entonces, por allí vamos bien. El tema se empieza a complicar cuando tú tienes la injerencia de las familias en estos grupos de operación. Las familias pues dicen, yo quiero 2 personas, yo quiero una, yo quiero que sea así, yo quiero que sea de esta forma, y en ese momento ya se desvirtúa el esquema, y entonces no existe una alineación entre un propósito moderno de la protección ejecutiva, que tiene la protección física, la protección digital, la protección social y la protección emocional. Eso no se conjuga con el perfil de fuerzas especiales que empiezan o que esta gente quisiera requerir, y ahí se perdió la alineación por completo. Entonces, hay un buen movimiento, Alfredo, en el tema corporativo, es ya visible, va andando, va caminando, pero nos falta muchísimo. O sea, yo te diría que estamos en punta del iceberg en comparación a lo que queda por debajo. O sea, hay muchísima gente contratando el antiguo perfil. Yo soy de la opinión, Gerardo, que todo profesional que de alguna manera tiene como razón principal, objetivo principal, la protección o la seguridad del recurso humano, llega a ser
cómplice de las amenazas cuando lo que está planteando no es lo correcto. Las soluciones que presenta no son las correctas. Hay países donde esto de alguna manera han tratado de regularlo. Es decir, por ejemplo, si tú vas a hacer un análisis de riesgo y tú le presentas eso a una empresa, tú tienes que firmar ese análisis de riesgo para que quede constancia de que tú fuiste el que diste esa recomendación. Correcto. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque es que es impresionante, me parece impresionante que todavía uno vea cantidad de centros de capacitación en protección ejecutiva, donde la imagen es una persona vestida de militar, que no es militar, donde vemos que tiene indumentaria del Medio Oriente, ¿ok? Y donde sale, porque bueno, quizás en esos países se lo permiten, o aquí mismo en ciertas academias, con armas largas, armas de guerra, las prácticas que venden son las prácticas de tiro y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, teniendo eso como preámbulo, ¿cuál debería ser? No vamos a decir qué es lo que pasa porque nos sobran casos, ¿no? ¿Cuál debería ser el perfil primero de esa persona, el perfil profesional de esa persona que lleva a cabo esa actividad operativa? Sí. Mira, lo conversamos casi a diario, ¿no? El perfil no tiene nada de malo, el perfil policial o militar no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario. Pues definitivamente allá hay valores, estructuras, articulación de ideas y de procedimientos que son súper valiosas, sin lugar a dudas. Y definitivamente la reacción en un alto nivel de apresto, pues te garantiza también un porcentaje importante de efectividad. Dicho eso, y hablando de 2023, ya casi abril del 2023, con los hitos del pensamiento humano, o sea, Internet, Google y ChatGPT o la maximización de los recursos de inteligencia artificial, la vigencia del conocimiento es algo que, pues bueno, ya tendríamos que hacer otro programa bien largo de eso. Pero definitivamente hablando, nosotros pasamos de tener data a luego información y luego conocimiento, y el conocimiento podemos dar por sentado. Dicho eso, tendríamos que hablar de un perfil que haga énfasis en el concepto de competencia, donde ya integro unos conocimientos especializados, unas habilidades no básicas, sino medias o avanzadas, y el componente de experimentación para hablar de una competencia bien formada. Bueno, eso pone una barra altísima en comparación con sabe manejar, sabe disparar. ¿Alguna vez ha puesto un torniquete? Bienvenido. Imagínate de lo que estamos hablando aquí. Muchos dirían, bueno, sí, por supuesto, pero entonces, ¿y de qué compensación salarial me estás hablando? Ahí entramos en otro tema. Pero como prerequisito de alguien que está en el negocio de la vida, porque nosotros, al igual que médicos, paramédicos y otros profesionales, estamos en el negocio de la vida, la alta especialización que le pides a un neurocirujano, a un internista, también se la tienes que pedir a este tipo de profesionales, porque te toca planificar tu operación, te toca saber del detalle y habilidades avanzadas en cuanto a una herramienta que puede ser un computador, un radio troncalizado, un arma de fuego, un kit de primeros auxilios. Te toca saber de hoy en día de medidas y contramedidas cibernéticas a título personal, individual. Bueno, ese perfil de persona tiene como base habilidades interpersonales de comunicación, liderazgo, negociación, solución de problemas, resolución de conflictos, y luego le empieza a montar las competencias propias de la profesión, donde está el análisis de riesgo, la contravigilancia, inteligencia de protección, desescalada de situaciones violentas. Yo diría que hay como unas 20 y tantas competencias específicas de un profesional de la protección en general. La protección ejecutiva se cierra un poco más, pero a ese nivel estamos hablando, un tema de competencias, porque, pues bueno, ya la vigencia del conocimiento, yo creo que para como hacer un salto y volver a venir, yo creo que en no menos de 3 o 5 años, inclusive se va a revisar la educación a nivel mundial. Entonces, ni hablar
de nuestras especificidades técnicas de temas de seguridad, ni hablar. Sí, definitivamente, qué bueno que tocas eso. Yo soy de la creencia que ese tema de revolución del contenido de las propuestas académicas tiene que llegar muy rápido. Absolutamente. Creo que no estamos aprendiendo a la velocidad de los cambios. Sin duda. Y seguimos anclados en soluciones del pasado con profesionales de presente que ya están enfrentándose a riesgos de futuro. Entonces, el margen, la brecha que queda allí es muy, muy grande, ¿no? Gigantesca. Te quiero hacer una pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas. Primero que saber cuántos minutos nos quedan para ir al receso. 5 minutos. Ok. Maravilla esto. Sí, te dije que hoy tenemos un programa muy especial contigo. Hay un aspecto que tiene que ver con esa visión que se tenga del operador y hasta del gerente de protección, que tenga a cargo la protección ejecutiva. Y fíjate que en estos días me pasó algo muy particular. Había alguien que me llama y me dice, un colega aquí en Venezuela, me dice, Alfredo, me están ofreciendo una posición como responsable de la protección ejecutiva del presidente de una organización importante en el país. Y el cambio de remuneración en cuanto a lo que él recibe en su actual posición, que también es una empresa transnacional, versus lo que iba a ganar, era interesante. Okay. Entonces yo le digo, ajá, pero ¿en qué te puedo ayudar? Entonces él me dice, no, es que te quiero compartir una reflexión. Y es que yo siento que si yo entro a ese cargo voy a ser el escolta del jefe. Y de ahí no voy a salir. O sea, es como que hay una visión de que esa persona es lo que antes, y lamentablemente debía ser el vigilante, solo que este es un vigilante de traje y corbata que va a seguir algunos lineamientos corporativos, pero en general a ser muy cercano al jefe. Sí, se necesitan ciertos temas de confianza. Por supuesto. Pero yo decía, caramba, qué triste que todavía esa visión de que ese es un profesional todavía no está. ¿Eso es común en nuestra región? Sí, definitivamente. Ese CEO, presidente, patriarca de cierta o cual industria, es muy dado a eso. O sea, la figura de confianza del área de seguridad suele ser aprendida con esas dos tonalidades, la de seguridad y la de servicios generales o administrativos. Es la persona a quien yo le confío llevar cierta nota o cierta carta a una persona en particular, para lo cual hay mensajeros y hay protocolos de protección de la información escrita o digital, pero esa es la persona en la cual yo delego eso. Eso no tuviese, y en realidad, pues lo que hemos en algún momento transitado o estado en algunos grupos de protección, entendemos que eso es parte de la función, porque hay una construcción de confianza necesaria para guiar la seguridad de alguien. Y pues bueno, hay matices en una relación personal donde se le encomiendan a las personas de seguridad ciertas actividades que no lo son, pero refuerzan ese vínculo que debe crearse. Eso también es importante. Parte de la agenda y una de las competencias de nosotros en los equipos de protección es la gerencia del tiempo, el time management de nuestros protegidos. Y dentro de la gerencia del tiempo surge una agenda que no necesariamente es una agenda de seguridad. Hasta allí vamos bien. ¿Dónde se da el problema? En que yo no soy privilegiado como profesional para reportar, accionar y planificar lo que en realidad me compete. Cuando yo me siento en una de esas reuniones o inclusive en la relación personal, yo pudiese decirte que más del 60 o 70% de lo que vamos a ver, pues es mi otra agenda. La agenda en la cual yo quiero insuflarte capacidades, percepción y conversaciones de seguridad que sabemos que son súper limitadas, pero ya el profesional sabe cómo manejarla. O sea, yo en 2 minutos o 3 minutos puedo hacer un brief de seguridad, pero pocas veces prefieren dedicarle 1 hora a hablar de otro tema que a mis 3 minutos de seguridad. La responsabilidad es nuestra, Alfredo. O sea, muchas veces aquí hay un montón de gente que dice, bueno, pero es que no es posible o que ese señor no. El profesional de la seguridad debe hacerse de habilidades
de planificación, reporte, integración de costos. Tiene que vender la seguridad en los 2 o 3 minutos que le tocan, como lo hace el que está en la línea de producción, como lo hace el director de finanzas, como lo hace el director de legal. Es tal cual, y hay que imponerlo. Y yo creo que la situación en este momento, te puedo hablar de por lo menos 3 o 4 grupos importantes en México que conozco que han logrado imponer su agenda. Y cuando digo imponer, lo digo en el buen sentido. Pero hoy en día, tanto la figura de la persona que dirige la organización como la corporación los entiende como un elemento de valor agregado en un mismo diálogo de producción, de planificación, de objetivos, de métrica. Entonces, con el tinte de una relación personal de cuidado de vida. O sea, estás hablando con tu médico del área de protección, donde pues se bromea, hace un montón de cosas, pero cuando vamos a revisar la placa, la tomografía, a eso vamos. En la medida en que el profesional coloque sobre la agenda ese nivel de tecnicismo, te harán caso como le hacen al médico de cabecera, que es muy, muy buen amigo, donde se hacen parrillas y todo lo que tú quieras, pero cuando él te habla de la jerga técnica y de las herramientas y algo, tú lo escuchas. Esa conversión se está dando, afortunadamente no en la medida en que todos quisiésemos, pero sí se está dando, y esa es la clave. Y poner el profesionalismo a lo que cueste. Qué bueno. Señores, vamos a un receso comercial y ya regresamos. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. En Rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad. Es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad. Somos más que un proveedor de servicios, somos parte de su negocio. Somos Rafat Seguridad. Contáctenos @Rafat Seguridad, www.rafatseguridad.com. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela.
Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Bueno, y estamos con Gerardo Corona, especialista en protección ejecutiva. Gerardo, quisiera que en el tiempo que nos queda toquemos dos temas que me parecen importantes. Uno es el cliente y otro, algo que yo sé que tú detestas, que son los vehículos. El tema del cliente, o sea, ¿cuál es ese protegido que realmente, aparte de protegido, a veces se convierte hasta en su propia amenaza? Mira, la sociedad ha venido evolucionando y también ahí se mete el vehículo. La percepción de seguridad ha venido, yo creo que para encadenar las dos cosas mejor. Sociedad y tecnología han venido construyendo espacios más seguros, ¿no? De hecho, hay un montón de psicólogos y cosas trabajando en eso, ¿no? O sea, en esa dualidad de que cada día tenemos espacios más seguros, ambientes más seguros, pero el ser humano se siente con mayores miedos. Bien interesante. Pero más allá de eso, el cliente se te convierte en un auténtico obstáculo para su propia seguridad en la medida en que no existe dos cosas: la conciencia situacional y la percepción de riesgo, que son básicamente dos intangibles. O sea, y no hay forma en que alguien que no goce de la credibilidad para hacer ese feedback te las logre incorporar. Una persona que ha venido siendo exitosa, eso ya lo hemos como medido, ¿no? En protección ejecutiva, tú levantes el cilindro que levantes, celebridades, figuras religiosas, figuras políticas, grandes empresarios, hay una línea transversal a todos ellos y es, pues bueno, el éxito. Y el éxito se conforma como un reforzamiento de la... ¿cómo ponerle nombre? O sea, hay una especie de superhéroe en la gente que crece con este nivel de éxito. Y se difunde a la persona. Y la persona cree que puede hablar en multitudes y nadie lo va a herir. La persona cree que puede ingresar a una zona peligrosa y al ser reconocido va a lograr una empatía natural con la gente. Van a un restaurante y esa misma percepción lo hace creer, pues bueno, que el chef y todas las personas van a estar muy conectados. Y de allí viene una confianza casi incuestionable que hace que estas personas digan, pues, yo te tengo de seguridad porque a mí mi mamá me insistió o porque la compañía cree que yo la necesito. En realidad yo no la necesito. Y es bien interesante porque son personas con un nivel intelectual muy denso, muy logrado, pero su propia percepción de sí mismo no incorpora la seguridad como algo importante. Mi conclusión es lo que te acabo de comentar, hablando con muchas de estas personas en los últimos 15 años, pues yo lo que creo es eso, ¿no? Que ellos definitivamente creen que su éxito es extensible al resto de sus cosas en la vida. Entonces, son gente que a veces tampoco cuidan mucho su salud, que a veces no se miden en ciertas discusiones filosóficas y por supuesto el tema de la seguridad. Por allí creo que viene esta persona. ¿Cuándo cambian? Cuando les pasa algo. O definitivamente cuando alguien en su misma línea
de éxito o de percepción, sus mentores, pues sí le pasan este conocimiento. Entonces, allí es todo lo contrario. Entonces se abren en 360 grados y quieren ir a disparar, quieren conocer de procesos de inteligencia, abren su alimentación, trotan con los escoltas. Pues aquello se vuelve un esquema de presidente norteamericano. Y fíjate que eso es una analogía bien interesante que compartí en algún momento con una persona del servicio secreto, que dice que casi todos entran así, y en lo que pasan 2 o 3 o 4 días, pues estos señores quieren ir a disparar, quieren manejar, quieren saber cosas de la bestia, del Air Force One. Y es eso, pues es que sus pares y el ambiente y sus otras personas de éxito irradian este tipo de acción y se suman a la seguridad. Este tema como para un artículo que se titule Mi ego es mi amenaza. Muy buen título, muy buen título. Gerardo, había alguien también, me traje algunas preguntas porque había personas que sabían que ibas a venir. Ah, caramba. Entonces me decían, ¿los vehículos sedán quedaron ya proscritos cuando estamos hablando de protección ejecutiva? No. Fíjate, el vehículo hace match con tu ambiente operativo. Si tu ambiente operativo es de ciudad, de hecho nos acaba de pasar, no nos acaba de pasar, fue una reflexión que compartimos una persona y yo, rendimos, como dices tú, un informe que firmamos y nuestra recomendación fue un sedán. ¿Por qué? Pues básicamente teníamos una persona de un adulto mayor, donde pues el desplazamiento del sedán pues le era cómodo, le era de mayor confort a un vehículo con mayor elevación, y el ambiente era casi que 100% urbano, en una vialidad más o menos bien cuidada. Entonces, pues ahí el sedán cumple con los atributos necesarios para este tema. Un vehículo blindado es un vehículo blindado haciendo match con el ambiente operativo, con la destreza del conductor y con las necesidades del servicio que le presta a la persona que va sentada atrás. Si esas esferas están en sintonía, pues puede ser un sedán, puede ser un camión, puede ser un SUV, una camioneta. ¿Por qué la camioneta? Pues bueno, porque siempre le quieres dar atributos de sobrevivencia bajo fuego o extrema a ese vehículo. Entonces, pues sí, necesitas un poco más de altura, necesitas mayor envergadura en peso, ciertos flancos que en el momento que haces impacto te sigan ganando movilidad bajo eso. Y es cierto, pues bueno, que una camioneta ofrece ese nivel de resiliencia bajo fuego o bajo ataque ligeramente mayor que un sedán. Un sedán también es muy apropiado cuando crece el equipo de protección, porque otras instancias se ocuparían de otros eventos y permitiría la evacuación. Pero pues no hay por qué descartarlo. Un vehículo, las características atmosféricas o de entornos generales en las que se desenvuelve el vehículo, bueno, por las características del protector, Sí. influyen cuando se trata de seleccionar el vehículo. Es decir, si ese vehículo va a estar en una zona costera de alto nivel de corrosión, o si va a estar en una zona andina de bajos niveles de temperatura, o si va a estar en un lugar donde hay mucha lluvia, Sin duda. ¿Eso impacta a la hora de seleccionar un vehículo? Sin duda, como en Fórmula 1, igualito. Acuérdate que tú tienes un vehículo, el vehículo blindado o el vehículo de seguridad es un vehículo especializado. No es un vehículo recreativo, normal, pasajero, no. Esto tiene una misión específica. Y a las misiones viene conectado un rendimiento, un performance, o sea, así de sencillo. O sea, no es lo mismo tener, pues, qué sé yo, una ametralladora para un ambiente desértico que tenerla para un ambiente ártico. Hay ciertas calibraciones, hay ciertos regímenes de mantenimiento, e inclusive reemplazo de piezas, previendo que yo quiero hacer 700 disparos por minuto y una condición climática
nieve, arena, viento, calentamiento pues del cuerpo del arma, hablando de un arma, es exactamente lo mismo en un vehículo para tal o cual condición. Entonces, sin lugar a duda, el rendimiento de ese vehículo está condicionado al ambiente operativo, a la destreza del conductor, a la misión, pero también está condicionado a los patrones de uso y a los tipos de emergencia que tú estás previendo. Insisto, con el caso anterior, pues si yo lo que tengo es un desplazamiento promedio en una ciudad promedio latinoamericana con tráfico y distancias de 4 o 5 kilómetros, comparado a un ganadero que va desde la ciudad hasta su finca, su hacienda, pues ahí me cambió bastante el tema de la perspectiva. Tengo que tener un equipamiento diferente, un entrenamiento como conductor diferente y quizás algunos accesorios o complementos del blindaje que no tuviese en el ambiente urbano o completamente urbano. Una pregunta. Ya son muchas, Alfredo. Bueno, y ahora qué falta. Quisiera que faltara más tiempo, pero ya nos estamos acercando poco a poco al final. No se vale. Cuando tenemos la famosa figura del conductor, esta es una pregunta que tiene que ver mucho con recursos humanos y con el vehículo. El conductor y el protector, o el conductor que tiene que hacer las veces de protector porque el presupuesto no alcanza. Absolutamente. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es el deber ser y cuando la situación aprieta, qué nos queda? Mira, es una figura polémica, ¿no? Fíjate que nos remontamos a la pregunta de hace un rato sobre las competencias. Entonces, si yo en un individuo tengo que consolidar destrezas reactivas con análisis de riesgo, inteligencia de protección, detección de vigilancia, todo ese montón de cosas allí, lo tengo allí sentado, ¿no? Y por otra parte está el presupuesto. Y por otra parte está lo que la familia piensa que tiene como riesgo, ¿no? Y esa decisión pesa inclusive más que el propio análisis que profesionales en los cuales ellos confiaban desecharon. Pues bueno, como sea llegamos a esta figura. Sin lugar a dudas, alguien que haya estado en una pelea, en un gunfight, en un intercambio de disparos, te podrá decir perfectamente que no se puede cubrir todos los ángulos. No, inclusive del lado del planificador de la emboscada, a veces la cosa se le complica porque una sola persona en una posición, pues tiene limitaciones propias de la especie humana, que es no ver hacia atrás, escuchar en cierta forma periférica, y hasta ahí llegan nuestros sentidos. La integración de todo eso con una persona que tiene definitivamente un perfil de riesgo importante, porque si no, no le asignáramos este nivel de protección, hace que la efectividad del chofer escolta sea muy baja. De allí que una de las fórmulas que se viene proponiendo es que en instancias de terceros o en una tercerización, en integración de soluciones, pues se le ayude lo más que se pueda. Entonces, pues bueno, hay gente a la cual me provee del análisis de ruta, hay gente que me provee de servicios de respuesta inmediata, hay gente que me provee de inteligencia de protección, y así vas de alguna forma complementando lo que este señor en una gigantesca limitación tiene que resolver día a día. El mayor problema que enfrenta el chofer escolta es que su protegido piense que él de verdad va a poder resolver algo. Ahí es donde está el mayor problema. Y si entre los dos se crea esa falsa percepción, ese mundo utópico, pues bueno, a ver qué cantidad de santos buenos podemos colocar debajo del retrovisor o encima del tablero, porque pues bueno, es un auténtico acto de fe. El chofer escolta es un acto de fe en gran parte del día a día. Nos quedan unos 4 minutos, pero quiero hacerte una pregunta. Imagínate que tenemos jóvenes profesionales en América Latina en general que quieren incursionar en el área de protección ejecutiva. Okay. ¿Qué recomendaciones les das? Mira, el camino de la profesionalización es el gran faro.
Porque la profesionalización te da dos cosas, ¿no? Uno, te acerca al conocimiento que va a hacer que puedas surgir en esto. Pero la profesionalización te va a ganar la humildad de reconocer de que tú eres un profesional de la vida y que lo más probable es que la pierda primero seas tú. Eso te lleva a una gran reflexión. Mucha gente que ingresa en esto por las películas, que no está mal. O sea, uno busca inspiración de cualquier lugar y uno como joven vio que esta persona salvó una vida, que es algo trascendental para cualquier ser humano. Que lo hizo con un famoso y lo hace mucho más trascendental, y que hoy en día nuestro día consume varias horas del tema social, y entonces tú te vienes elevando a nivel aspiracional y dices, oye, esa sería una muy buena profesión si yo llego a tal o cual nivel. Lo que pasa es que a uno allí se juega la vida, a diferencia de otros profesionales que hacen puentes, que construyen computadores, que hacen cosas donde el riesgo es ocupacional, no vivencial, no desde que usted sale a las 5 de la mañana, se pasa 24 horas en un turno o 12 o lo que sea y luego regresa, pues es un día a día. Entonces busquen profesionalizarse porque está el conocimiento y la emoción y la filosofía real de lo que van a vivir. Otro tema importante es que deben necesariamente entender que no es una profesión vinculada exclusivamente a la seguridad. Hay un montón de personas que desisten de esto porque tiene que leer, porque tiene que interpretar, porque tiene que analizar, porque tiene que socializar, porque tiene que construir relaciones con otros seres humanos que no son de su agrado y se pierden y se van en el camino. Esto es una profesión de vida, de relaciones humanas y, en mi opinión, de mucha exigencia cognitiva y analítica. O sea, para ser un profesional de esto, de los que sí dan resultados cuando las cosas van a pasar, definitivamente tiene que leer bastante, tiene que escribir bastante, tiene que analizar bastante, y algo que tú y yo sabemos, tiene que discernir, tiene que disertar. No hay mejor o conocimiento más productivo que el de una buena conversación con un amigo que difiere de uno. Es trascendental eso. Ahí he encontrado yo pues cosas que ni leyéndome 100 libros hubiese descubierto. Una conversación con alguien que no está de acuerdo contigo, pero estás dispuesto a aprender, pues ya te ganaste, ya hiciste el programa de Harvard. Eso muy poca gente tiene la apertura para hacerlo, y esto, como cualquier otra profesión, es vital hacerlo. Así es. Te voy a pedir que en 2 minutos máximo me digas, porque hay una frase que mencionaste que me pareció muy importante, que te inspire. Wow. ¿Qué te inspiró a ti a dedicarte a este negocio? Mira, yo creo, y lo repito, pues yo creo que uno en el lenguaje articula lo que lleva la vida. En algún momento fíjate, me vino una emoción allí interesante. El salvar vida. El salvar vida, yo vengo de un extracto humilde, donde vi muchas personas morir. Y no podía hacer nada. En algún momento, pues bueno, me encaminé en esto y ojalá hubiese salvado, o creo haber contribuido de alguna forma a que algunas personas estén más seguras y que hayan salvado la vida. Entonces yo creo que fue eso, ¿no? Mi ambiente donde pues viví conflictividad, no en mi familia, todo lo contrario. Creo que ese gran templo de mi mamá y mi papá y de mi familia nos hizo resguardarnos de ese ambiente, pero sentí que había que servirle a ese ambiente que me ayudó a mí a surgir, pero que se estaba llevando la vida de algunos caraqueños. Pues entonces, yo creo que de ahí, Alfredo. Es muy buena pregunta. Lástima que se fue la persona anterior, que era el de los licores. Ahí hubiésemos reflexionado mejor. Pero bueno, sí. Bueno, pero estoy seguro que se has contribuido a la protección de mucha gente. Oye, eso espero. ¿Algún mensaje muy breve final? No, bueno, reiterar el agradecimiento. Porque, Alfredo, el conocimiento hoy está a 2 clics, pero la experiencia y la vivencia
que podemos nosotros aportar de conocimiento no indexado a la web es trascendental, y tener un espacio como este pues tiene un valor gigantesco. Entonces agradecerle a ti, a la emisora y a toda la gente que cree que esto aporta. Bueno, yo no sé si lo he dicho muy seguido en público, pero por decirlo así, la culpable de que este programa existe está detrás de la cabina, que es la señora Mónica Pupo, que me decía, ¿por qué no tienes un programa de seguridad? Y yo le decía, pero es que yo estoy hasta aquí de cosas, no creo que pueda hacer mucho. Y ya hoy tenemos el programa 178. Bravo. Bueno, señores. Gracias, Mónica. Hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados, Luis Enrique Cárdenas y Gerardo Corona, a Radio Caracas Radio, a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12:30 de la tarde. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, Siste Alarmas, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, OESBICA, WSO, Inversiones Rafat. RCR presentó Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones.